Se estima que, después de la declaración de la pandemia en 2020, alrededor de 20.000 instituciones de educación superior en el mundo suspendieron actividades académicas presenciales. En México, después de 15 meses de confinamiento para el sector educativo y tras la declaración de semáforo verde en varias entidades del país, las instituciones de educación superior iniciaron la revisión de las condiciones y la definición de lineamientos para un regreso a las actividades presenciales. Esta tarde, en el final de la primera temporada de UAM Conciencia, conversaremos sobre qué nos ha enseñado la ciencia para contar con las condiciones mínimas para ofrecer un retorno seguro a las aulas. Para moderar esta conversación, damos la palabra al Dr. Rafael Bojalil Parra, profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Unidad Xochimilco. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. La Universidad Autónoma Metropolitana le da la más cordial bienvenida esta tarde a la última sesión de esta primera temporada de UAM Conciencia. En la conversación de hoy discutiremos con expertos en diferentes áreas sobre las lecciones que nos ha dejado la ciencia en estos ya 15 meses de pandemia. Buscaremos definir cuáles deberían ser las bases mínimas indispensables para un posible regreso a las aulas. Están con nosotros Frida Rivera Buendía, investigadora en la División de Enfermedades Infecciosas del Medical College of Wisconsin en Estados Unidos, Silvia Hidalgo Tobón, investigadora del Departamento de Física, Unidad Iztapalapa de la UAM, Manuel Rodríguez Viqueira, investigador del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la Unidad Coajimalpa. Yo soy Rafael Bojalil Parra, del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias a todas, a todos por aceptar nuestra invitación. En el primer segmento vamos a hablar qué nos dice la ciencia, qué lecciones nos ha dejado después de estos 15 meses de pandemia. Y más adelante hablaremos de las condiciones específicas de la UAM. Recordemos que la UAM tiene 4 unidades académicas en la Ciudad de México, además de la Rectoría General, y una en el Estado de México. Ambas entidades se encuentran ya en semáforo verde. La SEP autorizó el regreso a clase de forma voluntaria y con la implementación de ciertos requisitos. Y sin embargo, a 3 días de que se inició el retorno, ya se reportó un caso de COVID-19 en una secundaria en la alcaldía Tláhuac, y hay 2 casos sospechosos en el Colegio Williams, también en la Ciudad de México. Esto hace aún más pertinente el tema de hoy. Vamos entonces a conversar con expertos y responderemos más adelante preguntas del público. Frida, por favor, ¿cuáles son las necesidades, cuáles son las medidas desde el punto de vista médico para evitar los contagios ante un escenario de esta nueva normalidad que tenemos frente a nosotros? Hola, Rafa, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos ven por los distintos medios. Pues me gustaría comenzar con resumir 3 elementos vitales que nos ha dejado de aprendizaje los últimos 16 meses, 15 meses, ¿no? El primero es que en muy pocos meses pasamos de no conocer a un organismo en su totalidad, ¿no? Del miedo de estar enfrentándonos a algo totalmente nuevo, a estas alturas del 2021, conocer a un microorganismo que sabemos cómo se transmite en la mayoría de sus casos, pero que aún tenemos mucho por conocerlo. Hay 3 elementos que les decía yo que desde mi punto de vista son cruciales para volver a un aula. El primero es el uso de mascarillas o de cubrebocas. Yo creo que si hay una intervención a nivel de salud poblacional que no podemos dejar de usar y que no podemos dejar de implementar pensando en un retorno a las actividades académicas, es el uso de cubrebocas sin tener en cuenta el estatus de vacunación en este punto del país. O sea, hablando prácticamente para la Ciudad de México y para nuestro país, dejando a un lado lo que otras instituciones a nivel mundial han dicho, ¿no? Estamos ante un nivel de vacunación todavía que no es suficiente para pensar en disminución de la transmisión de manera sustancial,
y creo que es un elemento que no deberíamos dejar de tener en cuenta. El segundo es la ventilación. Pasamos a principios del 2020, más o menos, marzo o abril de 2020, estamos ante un microorganismo que se transmitía por gotas respiratorias, lo que implicaba ciertas medidas, lo que implicaba medidas preventivas por contacto, algunas otras, el uso de algunas otras elementos de protección personal. Y a lo largo de todos estos meses hemos aprendido que es un microorganismo que se transmite de manera mucho más eficiente a través de aerosoles, que son partículas de menos de 5 micras que se pueden quedar suspendidas en el aire por un tiempo prolongado, y por lo tanto la ventilación, el recambio de aire ha jugado un papel fundamental para disminuir la transmisión, sobre todo en lugares cerrados. Y el tercer elemento es continuar con la vacunación. Ha habido mucha controversia, y lo han tocado en otros programas en otras sesiones de este programa, sobre la vacunación y sobre todos los mitos que se han generado sobre estas nuevas vacunas, ¿no?, que hay para COVID, las nuevas tecnologías que se han usado para estas vacunas, y que mucha gente sigue sin confiar o sin creer, aunque no es una cosa de creencia, pero sin querer vacunarse. Y creo que eso va a jugar un papel fundamental también para que en algún momento podamos decir que el retorno a actividades regulares o a esta nueva normalidad es en realidad seguro, ¿no? O es factible con un riesgo de transmisión del virus. Esas serían como mis 3 condiciones médicas, los 3 puntos cruciales que desde mi punto de vista se tienen que tomar en cuenta. Y un cuarto que no dejaría yo de mencionar es tener sistemas efectivos para la detección de posibles casos, por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Los casos se van a dar, este virus llegó para quedarse. Las vacunas, si bien van a disminuir la transmisión, no van a desaparecer los casos en su totalidad, como muchos otros virus que existen. Y creo que también tendríamos que tenerlo de manera persistente en cualquier institución que pretenda retomar actividades potencialmente normales, ¿no? Muchas gracias, Frida. Ya nos dice Frida hace un momento que ahora sabemos que los aerosoles son la principal fuente de contagio, más allá de las grandes gotas que también pueden ser contagiosas, pero la principal fuente son los lugares cerrados donde los aerosoles se quedan flotando y conteniendo virus por muchas horas. Silvia, ¿tú nos podrías explicar, por favor, cómo entender esto de los aerosoles y sus flujos en los lugares cerrados y abiertos? Sí, por supuesto que sí. Aunque ya en otras sesiones, igual de este programa, se han tratado de explicar todo esto, hay que recordar que la fuente, básicamente, de este virus, de la COVID, va a ser precisamente de pacientes que tienen este virus, y que, bueno, se va a dar cuando hable, cuando tose, cuando estornuda, ¿no? Entonces pueden salir estas partículas con velocidades, ¿no?, de 10 metros por segundo. Y bueno, a partir de ahí, pues ya veíamos que unas caen al suelo, pero ahorita lo que nos va a interesar es precisamente estas gotitas que quedan en forma de aerosol, que van a quedar flotando en el aire, ¿no? Y que pueden quedar por horas, incluso por días, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos es ¿a qué se debe o por qué, no? Recordemos que la definición del aerosol va a ser una nube de partículas que van a estar suspendidas, ¿no?, en el aire. Ahora bien, el aerosol que exhalamos puede estar infectado de virus, sí, por supuesto, ¿no? Claro, si tenemos por ahí un paciente enfermo, entonces cuando tosa, bueno, va a ir expeliendo todas estas partículas, y que cuando otra persona que esté en el mismo cuarto las inhale, pues puede contaminarse, ¿no? ¿Qué tan lejos pueden llegar? Bueno, pues resulta que todas estas preguntas van a depender de circunstancias, que puede ser desde el tipo de exhalación, con qué velocidad salen expulsadas. Como decía Frida, bueno, el uso de cubrebocas va a jugar un papel bien importante, pero suponiendo ahorita que estamos en semáforo verde, de repente la gente se confía y dice, ya estoy en semáforo verde, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, con qué velocidad va a salir, ahí va a jugar un papel importante. La temperatura del cuarto va a jugar un papel bien importante, la humedad relativa y la ventilación de la habitación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas ventanas tenemos? Entonces,
pensando cómo se puede ir desenvolviendo todo este flujo, pues hay que recordar que está basado en las leyes de la física, ¿no? Y que últimamente pues han empezado a salir muchísimas simulaciones en donde tratamos de explicar cuáles son las rutas de estos flujos, ¿no? Y bueno, así como para pensar, por ejemplo, acá en Ciudad de México, me di a la tarea, por ejemplo, dije, bueno, vamos a ver cuál es la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la velocidad del viento, ¿no? Pensando que vamos a tener una ventilación natural. Entonces, lo que vemos es que pues la temperatura va a variar a lo largo del día, ¿no? Entonces tenemos cursos que comienzan 7 de la mañana, otros que acabamos 9, 10 de la noche. Presión atmosférica no varía tanto, la humedad sí va a variar dependiendo la hora del día y la velocidad del viento, ¿no? Entonces hay días que tenemos vientos espantosos, que caen árboles, y otros días donde no, nada más no hay viento, ¿no? Entonces, velocidades de 1 a 6 kilómetros por hora. Entonces, ahí en el departamento de física, una de mis alumnas, Leticia, pues nos dimos a la tarea en COMSOL a hacer distintas simulaciones. En este caso, estamos simulando, por ejemplo, una habitación o un salón de clases de 7 por 7 metros, pensando, por ejemplo, no sé, en el edificio BC, donde tienen las ventanas, digamos, de un solo lado, una puerta, y empezamos a ver que efectivamente el flujo que vamos a encontrar, pues va a tener distintos patrones. Entonces, como yo les decía, la humedad, la velocidad del viento, aquí estamos simulando con una velocidad de 1 kilómetro por hora, ¿no? Entonces, esto puede cambiar dependiendo las condiciones. Entonces, sí, sería como bien importante tomar en cuenta para cada habitación tamaño de ventana, de la puerta, en fin, todas estas consideraciones. Muchísimas gracias, Silvia. Ahora pasamos con Manuel. ¿Qué nos dice la norma vigente sobre el recambio de aire en los espacios cerrados? ¿Será importante su revisión y su modificación a partir de lo que ahora sabemos de cómo se contagia el SARS-CoV-2? Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, Frida. Muy buenas tardes, doctora Hidalgo. Primero aclararía que reglamento en México, cada región, cada estado, cada ciudad puede tener su propio reglamento. Yo me voy a referir al reglamento de la Ciudad de México, que inclusive durante muchos años fue el que fue aplicado en el Estado de México. No todos tenían reglamento. En la Ciudad de México la rige el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, donde para ciertas tipologías de espacios se establecen condiciones particulares de ventilación, como son los casos de locales de trabajo o reunión general, baños domésticos, cocinas domésticas, baños públicos, restaurantes, cafeterías, estacionamientos, cocinas comerciales, salones de fiesta, etc. Y no considera las escuelas o la escolaridad en términos de que hay una institución que se dedica exclusivamente a eso, que es el INIFED, organismo que antes se llamaba CAPSE. Corresponde a ellos establecer las características que deben tener las escuelas o las instituciones de educación media, superior y superior, donde establecen en uno de sus apartados las condiciones de ventilación de un local. En lo que mencioné antes, en el reglamento de construcción, habla de número de recambios de aire por hora, y para locales de trabajo y reuniones en general, habla de 6 recambios de aire por hora. En el caso del INIFED, o el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, establece otros parámetros de referencia. El documento que ellos presentan en su normativa hablan de volumen disponible por alumno por metro cúbico. O sea, lo plantean por volumen del espacio y plantean que por cada 3 metros cúbicos por alumno se requieren 9 renovaciones por hora. O sea, si tenemos un espacio, un interior
donde hay una ocupación de 3 metros cúbicos por alumno, se requerirá 9 recambios por hora. Esto está tomado en referencia a un salón tipo que aproximadamente tiene 50 metros cuadrados por una altura promedio de 2 metros 50. Entonces consideran que es un alumno que ocupa 1 metro cuadrado de espacio, un poco más, y que tiene una altura entre 2 metros y medio y 3 metros. Obviamente, según va incrementándose el volumen que ocupa un alumno, por ejemplo, plantean que si son 5 metros cúbicos, entonces disminuye el número de recambios de aire por hora de los alumnos. Y si son 7 metros cúbicos de los que dispone el alumno, disminuye el número de recambios, y si son 9 metros cúbicos por alumno, disminuye a 3 recambios por hora. Obviamente que dependiendo de la localización geográfica, se recomienda en este instructivo proporcionar una ventilación natural cruzada de por lo menos 1/3 del área de ventanas o 1/9 del área del local. Son parámetros de referencia que plantea la actual normatividad en México. Obviamente esta normatividad se ha implementado antes de que hubiera la pandemia, y hoy sabemos que la ventilación va a ser uno de los aspectos fundamentales en la nueva normalidad. Esto es lo que plantea la normativa que existe en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos contigo otra vez, Frida. ¿Qué es lo que sí podemos controlar? ¿Cómo mantener al mínimo las posibilidades de contagio? Porque sabemos que no hay manera de mantener en cero las posibilidades de contagio. ¿Cómo las podríamos mantener en lo menos posible? Yo creo que es una pregunta bien, bueno, es un escenario muy complejo, ¿no? Es un escenario en el que el regreso a una universidad o a una escuela, ahora lo que han enfrentado las escuelas de nivel básico, eh, tienen muchos elementos o muchas aristas que nosotros, como tú dices, no podemos controlar, ¿no? Como donde el comportamiento en casa de los estudiantes, el transporte de los estudiantes, la convivencia, el socializar nuevamente, son elementos que no tenemos a nuestro alcance, pero que sí podríamos como, eh, digamos, no controlar, sino elementos que podríamos fomentar dentro de los espacios académicos. Uno es proporcionar insumos para mantener las medidas de higiene básicas, y con eso me refiero al lavado de manos. Creo que como las autoridades de las instituciones deberían mantener los insumos o dar los insumos dentro de las instalaciones lo más que se pueda, ¿no? Dos, es seguir, mantener bien claras las regulaciones sobre el uso de cubrebocas dentro y fuera de los espacios cerrados. No solo el uso dentro de los salones, sino de toda la universidad, de todos los planteles universitarios, para tratar de disminuir lo mínimo que se pueda de riesgo, ¿no? Como tú dices, casos van a haber, pero hay que tratar de que sean los menos posibles. La tercera, pues tratar de adaptar las instalaciones a que tengan buena ventilación. Ya lo decía el doctor Rodríguez Viqueira, que hay cierta normatividad, pero pues todos conocemos que la realidad en las instituciones en México es otra, ¿no? No todos los salones tienen el número de ventanas que se necesitan, no se diseñaron para eso en un principio, bueno, pero pues ya están ahí. Entonces tratar, si se puede, pues de tratar de mejorar la ventilación en los lugares cerrados, ¿no? Y de seguir manteniendo por el momento el limitado número de personas por área. Y yo creo que la última es seguir fomentando la vacunación entre su personal, entre toda la comunidad universitaria. Me refiero a alumnos, académicos, personal administrativo, todo aquel que ponga un pie dentro de la universidad tendrá que en su momento y de acuerdo con la disponibilidad de vacunas, pues tendrá que vacunarse, y con ello, pues aportar a tratar de tener un retorno más o menos seguro. Muchas gracias, Frida. Creo que acabas de tocar un par de temas muy importantes.
¿qué sucede fuera de las escuelas, de las primarias, secundarias, preparatorias, universidades? ¿Qué sucede fuera de ahí? ¿Cuál es el comportamiento social que va a tener, sin duda, repercusiones en las posibilidades de infectarse de la comunidad estudiantil, sea o no sea en la escuela? Esto es muy importante. Y un tema que a mí me preocupa siempre es cómo medir, cómo saber que en el transporte público no hay acumulación de aerosoles. Yo creo que hay muchísima acumulación de aerosoles y creo que ese es un problema que le toca resolver a los gobiernos y en realidad es un problema realmente complejo. Pero bueno, regresando a lo que podemos ver en las aulas, ¿qué papel, Silvia, puede jugar el monitoreo del dióxido de carbono en ese control de aerosoles? Ahora se ha puesto como muy de moda decir, bueno, ¿y por qué no medimos dióxido de carbono en los lugares cerrados? ¿Es importante hacerlo? ¿Podemos simularlo de forma sencilla en estos espacios interiores? Bueno, definitivamente cuando uno habla de ventilación parece un término abstracto, ¿no? Y definitivamente pues lo tenemos que aterrizar. Como decía el doctor Rodríguez, un valor adecuado para reducir este riesgo de contagio pues está calculado aproximadamente en 14 litros por persona por segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, este cambio de aire por hora, el ACH que se conoce? Pues se considera precisamente los litros por persona por segundo, el número de personas que van a estar, digamos, en esta habitación, el tamaño de la sala, eso va a jugar un papel importante, ¿no? Ahora, todos estos valores los debemos de ajustar de alguna manera para, pues, ajustar el riesgo, ¿no? Que se quiera o que se pueda asumir, ¿no? Como bien dicen, el riesgo cero no existe, o sea, ese siempre está latente. Entonces, cuanto mejor sea la ventilación, menor es el riesgo aparentemente de contagio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo puedo medir yo esta ventilación en un espacio concreto, ¿no? Y hay una propuesta en donde se puede medir el dióxido de carbono. En este caso, la idea es ver cuál es el valor de las concentraciones de dióxido de carbono, que son aproximadamente de 420 partículas por millón, ppm. En este caso, en interiores o en espacios ocupados, pues vamos a encontrar que estas concentraciones son elevadas, ajá, y esto pues es precisamente a la exhalación de las personas que están dentro del cuarto, ¿no? Ahora, dichas concentraciones pues se pueden ir calculando, ajá, para ver cuánto se puede ir renovando el aire en un espacio y en condiciones dadas. Ahora, la apertura, pues en este caso de las habitaciones, nos van a permitir este recambio, ¿no? De que el viento pueda entrar o pueda salir. Sin embargo, aquí hay otra cuestión que también es interesante, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad altamente contaminada, ¿no? Y que de hecho, pues sí nos llegan a decir que cuando tenemos altos índices de contaminación, cerremos las ventanas, ¿no? Entonces, pues empiezan también otras cosas que debemos de alguna manera tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto me lleva a, pues a retomar, por ejemplo, lo que se ha hecho alrededor del mundo, en donde qué está pasando con las concentraciones de dióxido de carbono y se simulan distintos escenarios, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Que puede ser que todo esté cerrado, que la puerta esté abierta, que la puerta y las ventanas estén abiertas, o bien que haya una ventilación cruzada, que es exactamente lo que decía el doctor Rodríguez, ¿no? Y lo interesante es que efectivamente cuando tenemos que ese es el mejor escenario, pues la cantidad de dióxido de carbono está disminuyendo. Lo que nos está diciendo, nos está indicando es que tenemos ahí un intercambio de aire, ¿no? Con el exterior. Esta es una simulación, aquí en esta página la pueden consultar para poder ver todos estos detalles. Hacen una simulación para un aula de 61 metros cuadrados con 21 alumnos, un profesor. Entonces, se mide en este caso la cantidad de dióxido de carbono, entonces sin ventilación, todo cerrado, por supuesto que esto va a ir aumentando, ya con la puerta abierta, de alguna manera esto pues se hace una meseta, puerta y ventana abierta, esto comienza a disminuir, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos a hacer actividades dentro, ¿no? Dinámicas de que el alumno pase el pizarrón, exponga, haya, no sé, de alguna manera un movimiento, pues se le va de alguna manera, ¿no? 2 alumnos, por supuesto, es como lo ideal.
y esto es exactamente lo que nos decía el doctor Rodríguez, ¿no? Hay aquí el intercambio, en este caso de aire, en este caso de la habitación. Y bueno, para eso pues deberíamos adquirir de alguna forma pues estos medidores de dióxido de carbono que nos permita tener una medición minuto a minuto, que tengamos en tiempo real, aproximadamente es el costo, buscándolo ahí por internet. Y bueno, esto nos daría una idea para poder hacer estas mediciones. Muchísimas gracias. Ahora que hablas eso, recuerdo, por ejemplo, que si uno se sube a un auto, también una de las recomendaciones, vamos a suponer un taxi, es que la ventana del conductor esté cerrada y la ventana de uno vaya a la derecha, o sea, el conductor va a la izquierda, uno va a la derecha, y estén abiertas la ventana del copiloto, sin que esté ocupado ese espacio, y la ventana opuesta, de tal manera que se haga un flujo de aire y una barrera para evitar el flujo entre el conductor y el pasajero. Yo creo que eso se verifica con lo que nos acabas de decir. Ahora bien, Manuel, ¿podemos realmente hacer modificaciones arquitectónicas relativamente sencillas o qué será mejor? ¿Implementar sistemas de ventilación o metemos filtros EPA? ¿Qué es lo que es más eficiente a largo plazo? Pensando no solo en esta pandemia, sino también en otras posibles pandemias en el futuro. Bueno, tendríamos que decir que hoy en día el nivel de incertidumbre es muy importante y es muy difícil predecir el futuro, pero es muy probable que la pandemia que nos afecta se convierta en un fenómeno endémico y esté presente en los próximos años, por lo que debemos tomar aquellas medidas que recomiendan los expertos en la materia. En este sentido, sin duda, es necesario modificar las normas vigentes respecto a la ventilación de los espacios interiores, sobre todo para aquellos espacios destinados a grupos de personas, entre otros los espacios escolares, ya que una de las 4 estrategias fundamentales de contención de los contagios en interiores es la ventilación. En lo que se refiere a la realización de modificaciones arquitectónicas en las construcciones actuales, creo que es posible y con distintas soluciones en las distintas tipologías de edificaciones. Por ejemplo, en edificios con gran altura sería recomendable incorporar ductos y entrepisos de ventilación, ya que la velocidad del viento a ciertas alturas es un inconveniente, tanto para el confort como para el desarrollo de las distintas actividades en los espacios. Otro aspecto que creo que vale la pena mencionar es que las normas en lo que se refiere a la iluminación ha provocado que las aulas escolares, por lo general, tienen importantes ventanas o ventanales con vidrios fijos y pequeñas aberturas para ventilación. Creo que debemos invertirlo. Esto no implica grandes obras, es un proceso relativamente sencillo y que puede irse avanzando poco a poco. Se retira el vidrio y se sustituye por una ventana corrediza. Es un procedimiento simple. Al retirar el vidrio, se sobrepone en los perfiles existentes nuevos perfiles para colocar una ventana corrediza. Otros aspectos que también se deben modificar son las normas o reglas relacionadas con el mobiliario o las circulaciones. En nuestra aula tradicional de aproximadamente 50 metros cuadrados, más o menos, pero es un valor de referencia, se establece que es para entre 24 y 30 alumnos. Sin embargo, ahora por la distancia que se debe guardar entre los ocupantes de al menos 1,5 metros, 2 metros, como lo mencionaban hace un momento, por el trayecto de las partículas que se pueden producir al toser o estornudar, se reduce a 16, considerando que necesitamos, me refiero que se reduce a 16 alumnos la posibilidad de ocupación de esa aula de 50 metros, considerando 3 metros cuadrados por ocupante, lo que permite estar a una distancia que de alguna manera esté a 1,75 metros de la persona más cercana. Lo mismo pasaría en los cines, teatros, cafeterías, en lugares de concentración de personas. Por ejemplo, en cines y teatros, las dimensiones entre filas y entre butacas, pues tendría que cambiar
en restaurantes, la distancia entre mesas debería cambiar. Todo ello debería modificarse reglamentariamente. Creo que esa es una alternativa que debemos empezar, porque como menciono, la pandemia no va a terminar ahora, no sabemos cuándo, puede volverse endémica. Eso implicará que esto durante varios años tendremos que estarlo controlando. Tenemos que cambiar muchas de nuestras formas de uso de los espacios. En ese sentido, creo que debemos cambiar la normatividad y la configuración de los espacios. Muchísimas gracias, Manuel, qué interesante. Vamos a hacer una breve pausa. Los invitamos a ver la siguiente cápsula. ¿Qué lugar ocupan las alumnas y los alumnos universitarios en la discusión sobre el regreso a las aulas? De acuerdo con la doctora Alejandra García Franco, profesora del Departamento de Procesos y Tecnología de la UAM Unidad Coajimalpa, las reflexiones sobre el regreso a las aulas deben poner a las alumnas y alumnos como actores centrales en las decisiones, y se debe tomar en cuenta la gran diversidad del alumnado de la universidad. En toda esta discusión sobre qué necesitamos y cómo podemos volver a la universidad, creo que es muy importante no olvidar que la misión principal de la universidad está cerca de los alumnos y las alumnas, ¿no? Y qué ha pasado con ellos en este tiempo. Yo creo que la pandemia pues, va a tener muchos efectos en los estudiantes, en los profesores, en la forma en que entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pensando en volver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué son aquellas cosas que hemos aprendido en este tiempo como profesores y profesoras y como estudiantes? Creo que algunas de las cosas más importantes es reconocer la diversidad de estudiantes que tenemos, reconocer la diversidad de estudiantes en términos del acceso que tienen a la tecnología, del manejo que tienen de la tecnología, pero también de dónde viven, ¿no? De quiénes son, de qué les interesa y qué tanto pueden participar de una enseñanza que sea remota, que sea a distancia, que implique que tengan que tener ciertas condiciones materiales en casa y también, digamos, emocionales y sociales para sostener la motivación, para sostener la regulación, ¿no? De alguna forma la escuela, el edificio, la posibilidad de estar en contacto con otros estudiantes y con los profesores, pues funciona siempre como una especie de igualador, ¿no? En el que todos, en ese momento en el que estamos en el aula, tenemos condiciones, la misma condición en ese momento. Porque yo creo que muchos profesores aprendimos y reflexionamos, por ejemplo, sobre el currículum. ¿Qué es lo más importante de todo lo que tengo que darles a mis alumnos? Porque de todos estos temas que hay acá, ¿cuáles son los que de veras valen la pena? ¿Cuáles son los que me van a hacer estar seguro que mi alumno, mi alumna están entendiendo lo fundamental de mi curso? Creo que esto lo que nos hizo notar a muchos docentes, porque lo he hablado con muchos docentes, es este temario, esta lista de contenidos que hay es enorme. Y no podemos obviar que los estudiantes no eligieron tener una educación en línea, ¿no? No fue su elección, ellos querían la experiencia de una vida universitaria, de una vida que implica un comedor, de una vida que implica una biblioteca y que implica poder sentarte con tus compañeros, pues a conversar, también a trabajar en equipo y a resolver los problemas que te deja el profesor. Y para todos ha sido claro, lo más difícil de este tiempo ha sido la falta de interacción, ¿no? Esta interacción que solo se da alrededor de la clase en ese espacio virtual pequeño y que en la universidad no pasa así, porque están los pasillos, porque está el comedor, porque hay un montón de espacios donde nos vamos encontrando, los eventos culturales, los eventos deportivos, todo eso es muy importante y pues esa es una parte que se ha perdido por completo y que para muchos estudiantes pues es muy relevante porque además promueve también esta formación integral, ¿no? No es solo el conocimiento y la formación técnica que se pueda tener, sino también esta apertura del mundo que implica estudiar en la universidad.
Y ya lo último, pues son todas esas UEAs que no pueden darse de manera virtual, que tienen laboratorios, que tienen trabajo de campo, que implican una complejidad mayor que virtualmente pues nada más no se puede alcanzar. Los invitamos a que envíen sus preguntas para los participantes a través de Facebook y YouTube. Continuamos. Pues continuamos con nuestro programa y Manuel, regresamos contigo, dado lo que nos decías hace un momento. Ahora pasemos a un segmento que llamamos ¿Tenemos o no las condiciones para un regreso seguro? Ya hablando de la UAM en particular, ¿cuáles serían las modificaciones arquitectónicas que tú ves viables para las instalaciones de las unidades y que cumplan con lo que se requiere? Creo que sí hay condiciones, pero como bien lo dices, hay que hacer algunas modificaciones y realizar un posible regreso presencial poco a poco. Debe ser paulatino. Del conocimiento que tengo de las 5 unidades y de las investigaciones que ha realizado la doctora Morasca de la Universidad Tecnológica de Queensland, Australia, creo que es factible realizar algunas modificaciones tanto de ocupación como arquitectónicas. Primero empezaría por la modificación de los ventanales, que como ya mencionaba, es factible modificarlos. La gran mayoría de las aulas de nuestra universidad tiene entre el 50 y el 60% de la superficie del paramento que da al exterior, está delimitado por ventanales con vidrios fijos. Habría que modificarlo con ventanas corredizas. O sea, lo que mencionaba antes, se quita el vidrio fijo, se coloca un perfil en forma de U, no hay trabajo de albañilería, es simplemente trabajo de herrería, como se llama. Se colocan los perfiles en U y sobre ellos se ponen los perfiles para hacer ventanas corredizas. Entonces tendríamos el 50% de los ventanales en condiciones de ventilar. Segundo aspecto, en función de los metros cuadrados de la superficie del aula, será el número de lugares para alumnos o computadoras que tendrán que estar distanciados entre sí 1,75 m, que nos dará 3 metros cuadrados por alumno, y que por su altura, en promedio, nos dará, dependiendo de la unidad, sobre 7 metros cúbicos, de 7 a 9 metros cúbicos, lo que implica para un aula de 20 metros cuadrados puede haber 6 alumnos, de 25 metros cuadrados puede haber 8 alumnos, de 30 metros cuadrados puede haber 10 alumnos, de 40 metros cuadrados 13 alumnos, de 50 metros cuadrados 16 alumnos y de 60 metros cuadrados 20 alumnos. Menciono esta gama con la idea de la variedad de salones que tenemos o aulas. Tercero, una vez realizadas estas acciones, propondría un retorno especial y que consiste en 1. Apoyos especiales presenciales. Habilitar 4 aulas con equipo de cómputo y conexión a Internet, un equipo cada 3 metros cuadrados, para aquellos alumnos que no dispongan de equipo y conexión en sus domicilios. Será obviamente obligatorio, lo que mencionan los doctores, el uso de cubreboca, la adecuada ventilación del espacio que garantice 3 recambios de aire por hora. En cada cambio de usuario se deberá desinfectar el equipo, y esto puede realizarse por los propios usuarios, esta desinfección, y deberá existir en cada aula elementos para llevar a cabo la desinfección, así como para tener el cuidado pertinente de la higiene de manos, o sea, gel antibacterial al 70% de alcohol, para que haya una buena higiene. Esto yo habilitaría en cada unidad unas 3 o 4 aulas con este sentido. Cuando tenemos edificios de 3 o 4 niveles de aulas, haría un aula en cada nivel para que hubiera el menor contacto posible. Otro, clases presenciales especiales, lo estoy llamando. Bueno, creo que podrían reiniciar algunos cursos en parte presenciales, y dado que la mayoría de las licenciaturas durante los primeros trimestres existe más de un grupo, yo analizaría
la posibilidad de atender al menos un grupo por licenciatura de manera presencial, fundamentalmente para aquellos que no disponen de equipo de cómputo e internet en sus casas. Obviamente, nuevamente, 3 metros cuadrados por alumnos, uso de cubrebocas, ventilación constante del espacio, que garantice 3 recambios de aire por hora y y propongo que la presencia sea una vez a la semana para un grupo y otra vez a la semana para otro grupo. Por ejemplo, el lunes un grupo y el miércoles otro grupo. Y entonces habría que tener una dinámica docente que permitiera que no se requiriera tanta presencialidad, sino únicamente una vez a la semana. Laboratorios y talleres, que es un aspecto importante, pues es un aspecto similar, que además de respetar los aspectos normativos tradicionales de cada laboratorio, que tiene sus propios normas, dependiendo de la característica, deberá llegarse lo del 3 metros cuadrados por alumno, la posibilidad constante al agua y jabón, así como al gel antibacterial, y lo indicado en cada laboratorio y taller, así como la ventilación adecuada de 3 recambios de aire por hora. Obviamente, propongo lo mismo, organizar las actividades de tal manera que la presencia sea máximo un día a la semana, y pueden ser 2 grupos. Un día puede ser el lunes para un grupo, otro día puede ser el miércoles para el otro grupo, y dejar los viernes, en función de las características de cada laboratorio, para desinfectar y ventilar. El gran problema que veo es lo que pasa fuera de la universidad. Dentro de la universidad yo creo que podemos tener monitores que controlen el tiempo y el espacio fuera de aula para los casos especiales que he mencionado, de que no se den situaciones inadecuadas. Pero lo que preocupa, y lo mencionó el doctor Bojalil, ¿qué pasa fuera de la universidad? ¿Qué pasa en el transporte? ¿Qué pasa en la vida privada? Importantísimo en ese sentido sería todo el tiempo el cumplimiento de las normas o de las indicaciones para la salud, que inclusive a veces es imposible cumplirlas, como aquel que se tenga que transportar en metro, jamás podrá cumplir con estas normas. En ese sentido, y con estas consideraciones que están fuera de nuestro control, porque están fuera de la universidad, veo esa posibilidad en la universidad y que implicaría una prueba, un ensayo, que permitiría ir avanzando en cómo debe ser nuestra nueva normalidad. Porque lo que sí creo es que no podemos considerar que indefinidamente vamos a estar aislados. Hay que empezar por algún sitio. Gracias, Manuel. Es interesante que propongas una vez a la semana y las he propuesto 2 veces a la semana. Muchas gracias. Se está planteando el regreso a las aulas con prácticamente todo el personal docente vacunado, pero no los estudiantes. Frida, ¿qué riesgo puedes ver tú de que las poblaciones que hoy son de bajo riesgo en algún momento se puedan convertir en poblaciones de alto riesgo, justo por este proceso en donde se vacuna a los de alto riesgo y los virus pueden tener variantes que pueden irse hacia las poblaciones de bajo riesgo? ¿Qué tan importante es este fenómeno? Acabas de mencionar 2 elementos cruciales. Bueno, el principal son las variantes de interés, ¿no? No debemos dejar de lado que los virus son partículas que pueden adquirir mutaciones a lo largo del tiempo y que actualmente hay varias que a las autoridades internacionales pues los tienen con focos rojos y que pudieran darnos algunos problemas problemas, por ejemplo, la India, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo una variante puede estar provocando graves problemas. Entonces, tomar en cuenta que los virus, que el SARS-CoV-2 va a seguir variando a lo largo del tiempo y que eventualmente podríamos enfrentarnos ante una variante que no esté incluida en que la vacuna no de protección, y sería un riesgo latente sin importar
si estás vacunado o no estás vacunado, ¿no? O sea, que la vacuna que hayan puesto no esté protegiendo contra esa variante y eso no lo podemos controlar ninguno de nosotros. Y el segundo es pensar que por mucho tiempo se ha dicho, y que no es mentira, ¿no? Es un hecho muy claro, que los jóvenes sin comorbilidades son personas que tienen menor riesgo de presentar cuadros graves de la enfermedad. No menor riesgo de contagiarse, pero sí de presentar cuadros graves de la enfermedad y de necesitar ventilación mecánica o en el peor de los casos, pues de fallecer. Sin embargo, hay muchos casos de jóvenes con concentraciones repetidas o expuestos a altas concentraciones de virus y que han presentado casos graves de la enfermedad. Y que también hay jóvenes que se han enfermado una vez con cuadros leves y que se enferman una segunda vez con un cuadro mucho más grave, ¿no? Entonces, pensar que por selección natural, de alguna forma, o incluso por exposición, por falta de cuidados y por pensar que no te puede suceder, podríamos estar enfrentándonos a un nuevo grupo de alto riesgo, a un nuevo grupo, tal vez no de alto riesgo propiamente, pero sí que no está vacunado, que se va a exponer ante el virus y que puede presentar un cuadro grave y podría fallecer. Entonces, creo que minimizar los riesgos de cuadros graves y de desenlaces fatales solo porque los jóvenes no tienen comorbilidades o porque los jóvenes aparentemente tienen un mejor sistema inmunológico y un poco pues minimizar el hecho de que ellos no están vacunados y que no importa y pueden regresar, estaríamos cayendo ante un grave error, ¿no? No están exentos del contagio, no están exentos de cuadros graves. Y también y también poner en la mesa que la COVID-19 no solo da casos graves en agudo, no es el cuadro típico que vemos de un paciente que se enferma a los 2 días de haberse expuesto, que se pone grave a los 14 días, ¿no? Y que puede o no resolver el cuadro y ya está, ¿no? Y en el peor de los casos decía ya que puede acabar en el hospital y requerir cuidados de unidades intensivas. Pero también están aquellos casos de jóvenes, de personas sobre todo entre los 20 y 40 años, que son personas que van podría ser todo aquel personal que va a las universidades, ¿no? Académicos y alumnos que presentan cuadros leves de la enfermedad, pero acaban con secuelas a meses de haber tenido la COVID y de haber tenido un cuadro leve de la enfermedad, ¿no? Secuelas neurológicas, secuelas neuromusculares, que no las presentan a los 15 días, las presentan 2, 3, 4 meses, y que no lo estamos viendo, y que además es un cuadro que todavía no termina de quedar muy claro para los clínicos. Estos síndrome post-COVID a largo plazo todavía no es algo que conozcamos al 100% y que además veamos cómo tratarlo. Entonces yo creo que no podríamos bajar en la guardia solo porque ya vacunamos al grupo de alto riesgo, ¿no? Cualquier persona que tenga COVID, niños, jóvenes, adultos jóvenes podrían ser personas con desenlaces graves de la enfermedad y que son potencialmente un grupo de alto riesgo, como tú lo decías al principio. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que tienes toda la razón y mencionaste un punto muy importante, estos casos de COVID largo o de consecuencias a largo plazo de haber presentado COVID, que también se ven, por ejemplo, en adolescentes que tienen cansancio crónico y ni siquiera sabemos si estas secuelas serán permanentes, es decir, realmente secuelas, o se van a quitar unos meses o unos años después. En realidad, no tenemos suficiente experiencia como para simplemente descuidarnos. Yo creo que tocaste un tema fundamental. Silvia, y ya en lo concreto, ¿cómo influye el clima? Porque bueno, estamos a punto, ya empezamos con la época de lluvias, después pues va a venir en algún momento el invierno. ¿Cómo ajustar todos estos parámetros de ventilación y filtración en los espacios interiores ya en la universidad? Por ejemplo, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, otra vez, recordando la situación de el salón de clases, cuando tenemos esta fuente, ¿no? Entonces, hemos hecho ahorita estas consideraciones: qué pasa si el profesor está enfermo, cuántos
probables pudieran haber, dice que 12 aproximadamente. Si traen todos cubrebocas, va disminuyendo probablemente los contagios, ¿no? Pero son muchos parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en los periodos de frío, en los periodos de calor? Si vamos a tomar esta parte de la ventilación natural, pero pues si hace frío afuera o ponemos un calentador, ¿no? Digo, habrá profesores que incluso en sus oficinas son frías y dicen, bueno, pues me llevo un calentador. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, hay un simulador súper bonito que me gustó mucho. Déjenme ver si lo abre, si lo abrió. Entonces, en donde hacen pues una pequeña simulación, por ejemplo, a partir de índice de ultravioleta, de la temperatura, de la humedad relativa, ¿no? Entonces, uno puede aquí jugar, darse la tarea de jugar y ver qué pasa, por ejemplo, con el índice ultravioleta, por ejemplo, y nos da una indicación, por ejemplo, del decaimiento del virus, la vida media del virus o un 99%, ¿no? Entonces, yo les mostraba para UAM Iztapalapa las temperaturas y creo que me marcaba de 15 a 25 grados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa si yo tengo una temperatura aproximadamente de unos 15 grados o unos 16, y qué pasa si vamos moviendo la humedad relativa, ¿no? Entonces nos daba un valor de 35, el mínimo, ¿no? Entonces nos dice, bueno, el virus en un 99% es aproximadamente de 2 horas con 76. Y nos daba un máximo de humedad relativa de 70, ¿no? Entonces ahí pues es 1 hora 41, ¿no? Digo, esto es aproximado. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros, no sé, lo pongo otra vez en una humedad de 35, que era la mínima que nos marcaba, y juego con una temperatura, por ejemplo, ahorita que andamos en los 30 grados que hemos estado estos días, ¿no? Entonces, el tiempo, por ejemplo, 1 hora 43, pero si va aumentando la humedad relativa, por ejemplo, el tiempo va disminuyendo, ¿no? Son 57 minutos. Entonces, esto, la verdad, sí, son bastantes consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo entiendo que efectivamente, bueno, hay que cambiar la norma de construcción con esto que nos estamos enfrentando. Sin embargo, yo creo que la universidad debería hacer unas pruebas, por ejemplo, con esto del dióxido de carbono. Deberíamos de darnos a la tarea como universitarios de hacer estos ejercicios para ver efectivamente de qué estamos hablando, ¿no? Dado que tenemos una diversidad de salones, más pensando, por ejemplo, en los de tronco común, que son 50, 60 alumnos que tenemos metidos, digamos, antes de la pandemia. Ahora, ¿qué va a pasar, no? O sea, la demanda académica que tenemos es muy, muy alta, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena hacer esta clase de estudios, por ejemplo, y ver efectivamente cómo está evolucionando en Xochimilco, en Coajimalpa, en Iztapalapa, en Lerma, en Azcapotzalco. Yo creo que sí sería un experimento que sería bastante interesante. Entonces, me parece que no compartí el simulador, ¿no? Pero bueno, este es un grupo que nosotros llevamos también tiempo trabajando y tratando de entender pues todo lo que está pasando, y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Si les parece, pasemos a preguntas de la audiencia. Tenemos varias preguntas. ¿Cómo incluir, Frida, las pruebas COVID en la estrategia? ¿Cómo incluir esto para para hacer un diagnóstico y seguimiento de contactos, que es muy importante? ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que hay 2 estrategias básicas. La primera es la de tamizaje de pacientes con probable contacto de positivos, o sea, aquella persona que sabe que de pronto estuvo con el tío y que el tío desarrolló síntomas y entonces él se sabe que fue contacto, y hay que establecer una estrategia, un proceso de cómo este individuo va a reportar que tuvo probables síntomas y qué medidas va a seguir, que ya son las que se han repetido durante 1 año y medio, ¿no? Pero que la universidad debería plantear ese camino a seguir de esta persona que se sabe con un contacto positivo o probable contacto positivo. Y la segunda son las pruebas de vigilancia epidemiológica que podrían usarse, que es tomar una pequeña muestra de la población,
hacerles pruebas para el virus. Pueden ser pruebas dependiendo si tenemos disponibles las de anticuerpos o las de PCR, etcétera, las diferentes pruebas que hay, y valorar cuál es el porcentaje, la incidencia de casos positivos o la frecuencia de casos positivos en ciertos grupos de la población. Una estrategia es, esta segunda estrategia de usar las pruebas en pequeños grupos de la población y ver si son positivos o no, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que van desde qué tan disponibles están las pruebas hasta a qué grupos hacérselas. Entonces es como una cosa de valorar riesgos y, bueno, pros y contras de hacerlas. Pero lo que sí creo que debería estar disponible totalmente es este proceso de poder ofrecer a cualquier individuo de la comunidad una prueba si se sabe con un síntoma o se sabe con una exposición de riesgo o si se sabe con un contacto, tener contacto probable positivo para tener riesgo de infección, ¿no? Gracias, Frida. Hernando nos pregunta, ¿cuál es la conclusión de los estudios de la dinámica de partículas en los salones de clases? ¿Es alto o bajo el riesgo de contagio en un salón de clases? Silvia, por favor. Eso va a depender del tamaño del salón, va a depender de cuántas personas hay dentro del salón, va a depender de cuántas ventanas tengamos, cuántas puertas tengamos. Entonces, sí habría que hacer como el estudio. Digo, yo les presentaba, pensando en el edificio B, por ejemplo, en donde tenemos de un solo lado aproximadamente 3 ventanitas, ¿no? Entonces, habría que ver. No se puede contestar de una manera tajante de decir es alto o es bajo, ¿no? Realmente no me atrevería a dar una respuesta tajante, sino más bien sí habría que ver el salón, habría que ver cuántos alumnos estamos pensando. Como decía el doctor Rodríguez, pues hay que considerar definitivamente la distancia entre estudiante y estudiante, ¿no? Entonces él nos decía que, por ejemplo, para 60 metros cuadrados, 20 estudiantes podría ser viable, con cubrebocas, en fin, ¿no? Entonces, ahí también habría que considerar que, bueno, cuando uno es profesor, estás dando clase, pues tienes que hablar como con la voz bastante alta, ¿no? Entonces, el cubrebocas a lo mejor no te permita, habría que pensar, no sé, llevar en un micrófono y una bocinita, no lo sé, ¿no? Son cuestiones que valdría la pena estar pensando. Muchas gracias. Fernando nos pregunta o nos comenta que casi toda la discusión se ha centrado en las aulas, pero ¿qué hacer en las oficinas de la UAM? Hay muchas que no tienen ventilación natural. ¿Qué filtros se deben instalar en los sistemas de aire acondicionado o ventilación? ¿O qué hacer al respecto? ¿Quién quiere contestar esto? Yo comento. Bueno, creo que debemos ir a cubículos individuales y los profesores tendrán que entender que algunos no tendrán cubículo, se limitarán a impartir su docencia y se retirarán. No hay alternativa. Los cubículos son demasiado pequeños, no reúnen las características necesarias, no hay suficiente espacio para que cada quien tenga un cubículo. En ese sentido, creo que, por una parte. Luego están las oficinas administrativas. Ahí creo que debe haber rotación de ocupación para garantizar ventilación y 3 metros cuadrados. La ventilación se puede lograr también mecánicamente. No me refiero a aire acondicionado o no me refiero a sistemas filtrados. Simplemente un ducto horizontal o ductos horizontales, si se requiere más de uno, con extracción mecánica, que es un simple ventilador con movimiento invertido, y un ducto, que puede ser un tubo de PVC de 100 milímetros, sujeto al techo o puesto entre el plafón y la losa, dependiendo del tipo de edificio, y que tenga 1 o 2 orificios. Esto obviamente estaría en la parte superior del local, y que el efecto de extracción que provoca el ventilador o la hélice que extrae, como los extractores que hay a veces en cocinas o en que son relativamente sencillos, y este tubo de PVC que tiene buen comportamiento, puede tener 2 bocas en las cuales se está extrayendo el aire superior. Al extraer el aire superior, que es el aire más condensado, el aire más caliente, el aire más viciado,
porque por temperatura sube, hay una renovación del aire. Y es una forma de mezclar ventilación natural con mecánica. Además de eso, debe ser un área administrativa de puertas abiertas. No puede seguirse la costumbre de que tengo la puerta cerrada y tengo privacidad, porque a más puertas abiertas, a más espacios abiertos, mayor circulación del aire, mayor volumen del aire, y si a eso agrego estos extractores, se da por sí la renovación. En la Ciudad de México tenemos la ventaja, a pesar de que hay periodos fríos, periodos calurosos, tenemos la ventaja que puede caber un periódico por debajo de la puerta, o que las ventanas no son completamente selladas, como en países de climas extremosos o como zonas extremosas de México, como puede ser el trópico, puede ser el norte. Entonces, permanentemente hay cierto nivel de recambio de aire, pero si a eso agrego extracción mecánica, se intensifica ese recambio de aire por diferencial de temperatura y por movimiento mecánico. Entonces, hay soluciones para eso, pero lo que fundamental es el número de personas que ocupa el espacio. En ese sentido, la rotación y plantearle al personal docente la no ocupación colectiva de los espacios me parece fundamental. Muchas gracias. Adrián nos pregunta si se debería pedir constancia de vacunación para regresar. ¿Esto no es violatorio de los derechos? Es decir, hablando como de pasaportes de vacunación que, por cierto, están pidiendo en muchos países. ¿Qué opinan de esto? Pues ya la OMS emitió un comunicado, ¿no? Respecto a esto, se pone en contra, la Organización Mundial de la Salud se pone en contra de estos pasaportes a nivel global, pero aterrizándolo yo creo que no se puede, personalmente digo, no se puede limitar la presencia de un alumno o de un miembro de la comunidad universitaria a entrar a la universidad usando este tipo de estrategias. Lo que sí creo que deberíamos hacer es pues una vez que el alumno está vacunado o que alguien de la universidad está vacunado, informar a las autoridades, tener un proceso, por ejemplo, solamente de vigilancia epidemiológica, de saber cuántos tienes vacunados, por de alguna forma saber cuál es el escenario de la universidad, ¿no? No por controlar quién entra y quién sale, sino por conocer la situación epidemiológica y de alguna manera con eso se pueden hacer ciertas predicciones para ver qué tan alto puede ser el riesgo de contagio, ¿no? En función del porcentaje de vacunación. Pero eso es solo un elemento de todos los que se tienen que controlar para poder disminuir el riesgo, ¿no? Yo no diría que se tuvieran que crear este tipo de estrategias como más estrictas, por decirlo, para poder regresar, ¿no? Si la vacunación es voluntaria, no puede haber obligatoriedad del pasaporte. Y además, si no está disponible para toda la población, pues tampoco, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Hay una pregunta que nos hace Ivonne, así muy concreta. Si antes teníamos un laboratorio en el cual se atendía a 25 alumnos divididos en 5 equipos de 5 integrantes, y bueno, para cumplir con las normas de sana distancia, solo se podría atender a 5 alumnos, pero si todos los alumnos usan mascarilla, ¿podrían regresar a trabajar como antes de la pandemia? Yo creo que no. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es alternar días. Y a lo mejor tiene 5 un día, tiene 5 otro día distintos, tiene 5 otro día distintos, pero nunca juntos. Y revisar que el laboratorio pues tenga toda esta ventilación, ¿no? Porque si está a puerta cerrada todo, pues está más complicado. Así es. La pregunta no incluye lo más importante, la ventilación. Es decir, dice, bueno, la sana distancia y el cubrebocas. Sí, muy bien, pero además hay que estar seguros de que tiene ventilación cruzada y haya recambio de aire frecuente. Si no, eso es un caldo de cultivo para los contagios, ¿no? Tanta gente en un espacio cerrado y más que los alumnos no están aún vacunados,
Creo que es muy importante justamente evitar ese tipo de cosas por el momento. Quienes están vacunados aún pueden contagiar y contagiarse. Eso lo digo yo. Es decir, la pregunta solo dice aún pueden contagiar y yo digo y contagiarse. El uso de cubrebocas N95 o KN95 podría disminuir el riesgo de contagio, pero no todos estamos en la posibilidad de adquirirlos. ¿Qué opciones se pueden usar para alcanzar una protección similar? La recomendación es usar cubrebocas de tela, no es nueva, no es algo que se ha repetido constantemente en los últimos meses, de por lo menos 2 capas, la tela de preferencia que sea algodón y que sean cubrebocas que cubran perfectamente la nariz, ¿no? Y que se puedan ajustar a la forma de la cara del individuo por las orejas para que no queden espacios abiertos. O sea, aquellos cubrebocas que quedan espacios abiertos entre la nariz, ¿no? Y los pómulos, o que quedan espacios abiertos con las mejillas, pues, implican la entrada y la salida de partículas. La cuestión es que el cubrebocas prácticamente selle, ¿no? Y la tela permita que un poco que respires, pero que no pasen estas moléculas al espacio. Entonces, las telas son las opciones. Hay muchas páginas de internet de instituciones de universidades y de instituciones relevantes que te dan incluso videos de cómo hacer tu propio cubrebocas en casa, entonces no es nuevo, yo creo que podríamos tenerlo al alcance y no necesariamente el uso de N95, que de hecho no está recomendado para el uso a nivel poblacional, los N95. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Frida, y además hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud también recomienda usar doble cubrebocas. Entonces, utilizar 2 cubrebocas de telas distintas puede ser muy útil y puede perfectamente sustituir a un N95 que, como dice Frida, no está recomendado para la población en general. Dice otra pregunta, ¿cómo podemos lograr poner al centro de la cultura laboral la salud sobre las horas de oficina? Hemos visto en muchos espacios de la universidad que la presencia de los trabajadores está por encima de su salud y de las familias y la comunidad. ¿Qué opinan? Sí, esto creo que es una pregunta, a mí me parece muy importante porque a veces se le da prioridad a que estén en su lugar de trabajo, a que cumplan con los objetivos de trabajo. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, si puedo opinar, creo que esto que ha pasado tiene que modificar de alguna manera la relación laboral. Hemos visto que existen posibilidades de cumplir con muchas actividades sin necesidad de presencia, pero también es necesaria, en cierto modo, la presencia. Entonces, quizá el esquema laboral tradicional de 8 horas, para lo que es el mundo administrativo sobre todo, sentado en una oficina, creo que va a pasar a la historia. Inclusive creo que el negocio de las grandes oficinas también va a decaer porque muchas empresas han encontrado que es más barato pedir que las personas trabajen en su casa a pagar el alquiler de un edificio. Pienso que eso se va a modificar tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la salud. Creo que se acerca el tiempo que ese rigor de las 8 horas para cumplir con mi horario de trabajo debe modificarse. Y eso permitirá tener una dinámica de salud y de eficiencia laboral mejor. Es mi pensamiento personal. Muchas gracias, Manuel. Frida o Silvia, ¿quieren agregar algo a lo que dijo Manuel? Pues definitivamente, la pandemia nos agarró en curva, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que es momento de repensar una nueva forma de organizar la sociedad. Ahorita lo estamos hablando para la universidad. Esto nos llevó a enfrentarnos a las clases virtuales, ¿no? Definitivamente, pero sí hay una parte experimental que no podemos quitar del renglón, o sea, eso es bien importante. Entonces, esto nos va a tener que, pues,
pensar cómo le vamos a dar la vuelta para que pues, los alumnos experimenten todo este conocimiento que es fundamental en su formación, ¿no? Entonces, y así habrá cosas administrativas que probablemente se puedan resolver desde la casa, que ellos puedan continuar con su trabajo desde casa, y habrá otras en donde sí se necesite la manera presencial, quizá no pues ahora sí que todos los administrativos de esa oficina, que no lo sé, son 15, pues a lo mejor se empezarán a distribuir, ¿no? En base, pues, a la ventilación, en base pues ahora sí, un pensamiento ya bien conciso con la técnica de estudiar cómo está el espacio, ¿no? Como tal. Gracias, Silvia. ¿Tú quieres agregar algo, Frida, al respecto de esta pregunta? No, coincido totalmente, creo que nos tenemos que readaptar, o sea, este año y medio ha sido de readaptaciones y no tendríamos por qué volver, o sea, como retomar el pasado, ¿no? No hay forma de volver al pasado. No hay forma. Yo estoy de acuerdo también con Manuel que va a cambiar la cultura del trabajo y de las 8 horas sentado frente a un escritorio. Creo que va a ser muy diferente ahora. Y un punto muy importante, recalcar lo que hemos estado diciendo durante todo este programa y desde hace varios meses. En las oficinas que no hay ventilación, no pueden estar las personas. Son de un altísimo riesgo. Si no hay ventilación, no es un lugar adecuado para trabajar. Eso es fundamental. Tenemos otra pregunta interesante. ¿Y en las áreas de comedor? ¿Qué se puede hacer? ¿La cafetería? ¿Cuál sería la dinámica de movimiento, de acceso, todo esto? Bueno, porque además en el comedor hay que quitarse el cubrebocas, ¿no? Sí, por eso yo mencionaba que hay tipologías que tienen que modificarse radicalmente. Mencioné cines, teatros y restaurantes. Para empezar, ya están diseñadas, ya diseñadores se han puesto a trabajar. Hay mesas que separan, puede estar sentado 4 personas, pero están completamente separadas con elementos verticales. Las distancias entre mesas deben modificarse. La densidad en el interior debe modificarse. Si existe posibilidad, debe estar adecuadamente, si existe, debe estar adecuadamente ventilado. Si existe posibilidad que sea al aire libre, mejor, cuando hay condiciones. O sea, son las mismas. Nos hemos centrado en espacios de las funciones sustantivas de la universidad, que son los laboratorios y las aulas, porque esos son fundamentales. Tenemos en la universidad casi 60,000 alumnos, no los podemos dejar tirados. Debe ser una preocupación nuestra central. Eso no quiere decir que los mismos requisitos tengan todos los espacios. Y la universidad debe funcionar, pero funcionará con una cultura de trabajo distinta. No hay otra forma. Y esos espacios como comedor tendrán que transformarse y encontrar la forma. Recuerdo la cafetería de Xochimilco, la de Azcapotzalco, la de Iztapalapa, la de Coajimalpa. Todas tienen posibilidad de ventilación porque tienen exteriores vidriados con vidrios fijos. Ahora, tienen que modificar porque es tan barata y es tan numeroso la demanda de personas de comer de forma muy barata que se generan importantes aglomeraciones. 2 soluciones: o se suprime el comedor o se extiende la posibilidad de comedor a muchas horas y se limita el acceso a determinado número de personas. Son las 2 alternativas. O se crean más espacios de comedor. No sé si en Xochimilco, en Azcapotzalco hay kioscos. En Coajimalpa hay condiciones para buscar o construir comedores externos. Xochimilco no recuerdo si hay kioscos también. Bueno, se puede expandir la oferta de comida de diferente forma, con barra fría, con diferentes alternativas, pero que no genere concentraciones. Pero son las mismas reglas que mencionamos con aulas o con oficinas. Tiene que modificarse, no hay otra forma. Muchas gracias. Tenemos todavía algunas preguntas, ya se nos está acabando el tiempo. Déjenme, nos preguntan si se van a abrir todos los sanitarios y deben de tener las mismas condiciones de ventilación, por supuesto. Es otro tema muy importante y permítame que intervenga.
los sanitarios tienen que tener relación con el número de usuarios. Desgraciadamente, la universidad ha tenido presión de tener más y más y más alumnos, pero la construcción no consideró el número de alumnos que tenemos. Y no tenemos las condiciones de sanitarios adecuadas, porque rebasan el número de usuarios. Ahora, si reducimos el número de usuarios con los mecanismos que menciono, sí cumplimos con los requisitos. Pero si volvemos todos, nuestros sanitarios no cumplen con las normas para sanitarios establecidos en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. El otro problema es, algunas unidades no tienen agua. ¿Cómo podemos tener personal sin agua? Es otro asunto que deberá atender la autoridad universitaria. Pero como ven, son muchos los elementos para volver a una normalidad. No volvemos y no vamos a volver a lo que hemos llamado normalidad. Por eso es prudente la palabra nueva normalidad, nueva cultura laboral, nueva cultura de la docencia, nueva cultura del aprendizaje, nueva cultura de la universidad. Muchas gracias. Y preguntan también, y eso lo voy a contestar yo para terminar con la sección de preguntas, si se tiene considerado integrar los espacios abiertos, que hay muchos y muy agradables en la UAM para las actividades. Esto sin duda es así, hay que integrar los espacios abiertos para las distintas actividades de la universidad. Pues se nos acabó el tiempo de preguntas, pasemos entonces a las conclusiones. Tienen 3 minutos o 2 minutos para dar conclusiones. Por favor, Silvia, si eres tan amable. Bueno, pues definitivamente no podemos dejar al lado la ciencia. Tenemos que definitivamente pensar y tomar en cuenta pues todo lo que nos está diciendo. El estudio de estos flujos de aire son sumamente importantes. No lo podemos dejar a la deriva, porque está de por medio de nuestra salud, ¿no? Está de por medio de la salud de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de nuestros administrativos, ¿no? Entonces no podemos decir, me parece, no, yo creo que como universitarios sí tenemos la capacidad de darnos a la tarea de tratar de estudiar estos espacios y pues disminuir a lo más que se pueda pues el riesgo y definitivamente pues adaptarnos a esta nueva realidad, no nos queda de otra, porque tenemos que continuar, ¿no? No podemos decir, no, pues hasta aquí se acabó, yo ya no voy a trabajar, yo ya no. No, sí tenemos que ver cómo avanzar. Es un reto que nos da la naturaleza definitivamente. Y bueno, habrá que buscar estos nuevos caminos para hacerlo, pero agarrados de la mano de la ciencia, ¿no? Yo creo que eso me parece que es importante. Muchísimas gracias. Silvia, por favor, Manuel, si eres tan amable. Pues poco que decir. Somos una comunidad de casi 80,000 personas y que lo más importante debe ser la salud de todas ellas, la vida de todas ellas. Y creo que con conocimiento que tenemos podemos ser capaces de que esta universidad siga funcionando adecuadamente en esta nueva normalidad que todos debemos ser conscientes que no será lo mismo ni será en las mismas condiciones. Pero el compromiso sigue siendo importante. La UAM es una universidad importante y la UAM es capaz de resolver este problema. Ni duda cabe, Manuel, que la UAM es una universidad importante. Muchas gracias. Frida, por favor, si eres tan amable. Para mí hay dos puntos súper importantes para finalizar. Uno es el tema de la responsabilidad colectiva, de pensar de nuevo en colectivo. Esta pandemia se ha tratado de la salud colectiva, de ser empático con lo que está sucediendo y no es el momento para dejarlo atrás, ¿no? Como ya expusimos todos en este foro, el regreso tiene múltiples aristas, entonces uno de ellos que es central es cómo se va a comportar la comunidad al regreso, acatar las recomendaciones y que estas recomendaciones sean basadas en la ciencia, como le decía la doctora Silvia, tomar de la ciencia la evidencia que existe, tomar las mejores decisiones con base en eso, y una vez que se toman, que la comunidad sea responsable
a la hora de comportarse, ¿no? De acudir a la universidad, tomando en cuenta todas las recomendaciones que se den, porque de otra manera, aunque se den recomendaciones y aunque se pongan los elementos que se tengan que poner dentro de la universidad, si nosotros no cooperamos como comunidad universitaria, pues no podremos eventualmente retomar las actividades como todos lo quisiéramos. Ya estamos cansados, estamos desesperados, ha sido un ir y venir de emociones, y que eventualmente queremos volver, todos queremos regresar, pero que si no lo hacemos de manera responsable, no podremos hacerlo o pondremos en riesgo la vida de muchas otras personas. Gracias, Frida, que yo creo que tocaste puntos muy importantes. Sin la participación de la comunidad no hay medidas que sirvan. Yo creo que eso es un punto fundamental. Pues estamos cerrando la primera temporada de UAM Conciencia. Hemos tenido 4 programas con La ciencia detrás de las vacunas fue uno, las vacunas mexicanas y sus desarrollos fue otro, qué tecnología tenemos detrás de las vacunas fue otro de los programas, y este es el 4º programa de esta primera temporada de UAM Conciencia y el último también de esta temporada. No podemos dejar de insistir, como ya nos dijo Silvia, que el rezago en la inversión en ciencia y tecnología en México nos pone en una gran desventaja para enfrentar la crisis sanitaria y además también la crisis económica. Como hemos presentado a lo largo de no fueron 4, sino 5 programas, México cuenta sin lugar a dudas con el talento, con la infraestructura, con las iniciativas, con los proyectos en desarrollo y para apoyar a nuestra sociedad. Lo que hace falta es mucho apoyo económico. Y hay que recordar que un país que limita su inversión en ciencia difícilmente podrá aplicar la ciencia a un desarrollo tecnológico. Lo más que podrá pasar es que tengamos copias de tecnologías de otros países y por supuesto esto no contribuye al desarrollo humano de nuestro país. Habemos muchos que creemos que aún es tiempo de rectificar este camino y evitar caer en un rezago permanente. Finalmente, quisiera agradecer esta tarde la participación de Frida Rivera. Muchísimas gracias, Frida, por tu participación. A Silvia Hidalgo, gracias, Silvia. A Manuel Rodríguez Viqueira, muchísimas gracias, Manuel. Creo que sus intervenciones han sido de un enorme interés y de mucha utilidad para nuestra universidad. Quiero agradecer también a la audiencia que nos ha acompañado en este cierre de la primera temporada de UAM Conciencia y ojalá también que nos haya acompañado con los otros 4 programas. Muchas gracias a todas las investigadoras e investigadores de la UAM que participaron en esta temporada y también a nuestros colegas de otras universidades y centros de investigación. Muchísimas gracias al equipo de UAM Videos por la espléndida producción de estos programas y por la transmisión en vivo. Muchas gracias a la Dirección de Apoyo a la Investigación de Rectoría General. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y ojalá no se pierdan nuestra segunda temporada de UAM Conciencia. Buenas tardes, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. No, ya me colé. Muy bien, muy bien, muy bueno. Muy bien, salió muy fluido, muy bien, muy completo. Muy completo. Sí, me gustó mucho, creo que muy bueno. sí, muy